Muy buenas tardes, queridos amigos lectores. Les saluda Jonathan Timaná Augusto, conductor de Canal Literario. Hoy, en esta tarde especial, tenemos a un escritor importante, a una personalidad, al maestro Héctor Abad Faciolince, escritor colombiano de talla internacional y que nos honra con su presencia. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Jonathan. Muchas gracias por invitarme al programa de ustedes. Muchas gracias, maestro, por aceptar. Bien, queridos amigos espectadores y lectores, queremos hacerle esta presentación homenajeando a un escritor que ya tiene más de 14, 15 libros publicados, entre los cuales destacan pues libros, novelas. Hay unos libros que todavía no están, inclusive como el maestro mismo lo ha dicho en alguna entrevista, todavía catalogados, novelas, crónicas. También tiene un libro de memorias que ha publicado últimamente, que se titula Lo que fue presente. Destacan también los premios literarios tan importantes como lo que es Premio Casa de las Américas y novelas y libros como lo que sería en el año 2000, en este caso con su libro 2000, obtuvo un premio en China como el mejor libro o mejor novela extranjera con su libro Angosta. Y uno de los libros más importantes, indudablemente, y que en realidad nos ha honrado y por el motivo por el cual lo hemos invitado acá, es El olvido que seremos. Una obra maestra, un libro que va a quedar dentro de la historia de la literatura latinoamericana y que en realidad nos honra que tengamos al autor en este espacio cultural. Maestro Héctor Abad Faciolince, usted no necesita mayor presentación, sus libros son los que en realidad lo presentan a usted. Tiene un público peruano que lo aplaude y que lo sigue y que en realidad siempre está gustoso de escucharlo. Maestro, quisiera hacerle esta primera pregunta. ¿Cómo empezó usted esa carrera que ahora lo ha posicionado entre uno de los escritores no solamente colombianos, sino iberoamericanos más importantes en la literatura contemporánea? ¿Cómo empecé a escribir? Pues eso es algo que ocurre, no sé, ocurre en la infancia cuando te empiezan a leer en voz alta, pero yo creo que la decisión yo la tomé como a los 13 años. Escribí un poema en que decía eso, decía algo así como que mi aparente paz entraba en guerra a partir de ese momento. La vocación literaria es una cosa extraña, es una cosa que no es como el sacerdocio, pero tampoco es como la ingeniería. Es difícil saber exactamente de qué se trata. Yo creo que es una relación muy íntima con las historias que te cuentan, y una relación muy íntima también con las palabras. Tiene que ver con una fascinación al mismo tiempo por las palabras y por las historias. Si la fascinación se queda en las palabras, probablemente esa persona pasa a ser con más probabilidad un poeta. Si las palabras se combinan con la fascinación por las historias como maneras de revelar un mundo, de entender a los demás, entonces es más probable que uno sea cuentista o novelista. O puede uno cambiar con los años de un género a otro. Pero empecé así. En mi casa tenía prestigio la literatura. Muchos de estos libros que ustedes ven acá detrás de mí eran de él. La biblioteca era el mejor cuarto de mi casa. Y bueno, como para mi papá era importante la lectura y la literatura, de alguna manera yo creo que yo también quería complacerlo a él desde muy niño, dedicándome a un oficio que a él le pareciera digno e importante. Bien, maestro. Dígame, en realidad, para los que seguimos su obra y hemos leído sus libros, siempre está presente el eterno viajero, aquel Héctor Abad Faciolince como personaje,
como también como personaje de ficción y también como persona, y que en su biografía nosotros hemos visto que usted ha viajado por todo el mundo. Ha estado por Turín, ha vivido buen tiempo de su vida en Roma, ha estado pues en Europa, y todos estos se ven reflejados en sus libros. Mi pregunta va con respecto a ¿en qué lugares usted se ha sentido más gustoso para escribir? Bueno, yo creo que yo he viajado tanto en la vida porque hasta el final de la adolescencia no pude viajar nunca. Yo vine a salir de Colombia cuando estaba cerca de cumplir 20 años por primera vez. Fui a México, pero siempre me había parecido muy fascinante que mi papá y mi mamá hubieran vivido en Lima, por ejemplo, en el Perú, que hubiera vivido mi papá en Los Ángeles, en California, que hubiera estudiado en la frontera con Canadá, que hubiera sido asesor de escuelas de medicina en Filipinas y en Indonesia. Solo que él a esos viajes pues iba solo. Pero yo siempre pensé que cuando fuera grande, cuando estuviera mayor, me gustaría viajar. Me gustaría mucho vivir en otras partes, saber otros idiomas, conocer otras culturas. Entonces, en cuanto pude, después de una experiencia como de 9 meses en México, que fue fascinante, en cuanto pude, pocos años después, como a los 22 años, me fui a vivir por primera vez en Europa, en Turín, como usted dijo ahora. Y yo me sentí muy a gusto esos años en Turín. Yo creo que fueron los años más plenos de mi juventud, los años que pasé en Turín desde 1982 hasta 1987. Después yo tuve como una enemistad con Italia por motivos más íntimos, y yo diría que ahora, si no estoy aquí en las montañas de Antioquia donde vivo, probablemente el sitio donde más a gusto me siento, donde más normal me siento, donde me siento casi como en mi casa, es en algunos pueblos de España. Genial. Bien, y hablando un poco más de lo que son el gusto que usted siente y también lo que ha mencionado, estos lugares que hacen una reminiscencia a la poesía. En los múltiples reportajes que a usted le han hecho, siempre usted resalta la poesía. Tiene un espacio especial en su biblioteca inclusive, ¿cierto? Y que es más, lo acompañan a diario. Sí, la poesía está aquí a la vuelta. Está en el comedor de mi casa, que queda ahí volteando a mano derecha mía. Hay una estantería muy, muy grande de puros libros de poesía. Yo creo que la poesía fue la primera expresión artística con las palabras que a mí me fascinó. Y yo a cualquier persona que quiera escribir prosa o poesía, le recomendaría mucho el gusto, el ejercicio, el aprendizaje de memoria de los grandes poetas de nuestra lengua española. También de otras lenguas, pero la poesía traducida es siempre una aproximación bastante imprecisa de lo que es la poesía. Yo creo que en ese alcaloide de la literatura, que es la poesía, se aprende a manejar nuestra herramienta artística tan compleja que son las palabras. Y digo compleja porque a pesar de que todos hablemos, y a pesar de que yo creo que todos hablamos más o menos bien nuestra lengua materna, como la escritura es algo artificial, es algo que hay que aprender, es algo que no es natural como el habla, en esa expresión más profunda de lo literario que es la poesía es donde mejor se puede aprender la dificultad y la belleza del arte que se hace con palabras, es decir, de la literatura. Y sí, frecuento la poesía casi todos los días. Tengo también en mi propio baño una colección de los poetas que más quiero. Y bueno, la poesía se presta para una lectura breve. Uy, perdónenme que tenía esta alarma. Y bueno, a cualquiera que esté viendo este programa suyo de literatura, pues le recomendaría muchísimo
convertirse en un lector de poesía, si no lo es ya. Bien, maestro. Y ahora, algo que me faltó en la presentación, usted también además es un gran traductor de autores que difícilmente habían llegado hasta hace poco, pues, al idioma castellano, ¿cierto? Y eso también, ese encuentro de la escritura propia suya con la traducción de otros autores, le han permitido encontrar ese camino, por decirlo así, esa forma de escribir, ayuda, ¿ha ayudado en algo? Bueno, yo creo que cuando uno aprende otro idioma, Jonathan, se da cuenta de cómo funciona el propio idioma. Al descubrir las extrañezas de las lenguas extranjeras, sus peculiaridades, sus formas de organizar las oraciones, de poner los verbos en un sitio o en otro, de usar las preposiciones, de usar los adjetivos en un lugar o en otro. Todo eso le hace a uno pensar muchísimo sobre la propia lengua. Entonces, yo creo que para saber muy bien el español, así como para conocer bien el propio país, es conveniente siquiera ir a otro país y es conveniente también conocer otra lengua. Y el ejercicio de traducción es un ejercicio de lectura muy profunda, muy intensa. Y bueno, por ejemplo, a mí ahora en esta pandemia que me ha tenido encerrado en mi casa durante muchos meses, en los momentos en que no he podido escribir mis propias cosas, me he dedicado a traducir y traduje en los meses de abril y mayo y una parte de junio, traduje un libro de cuentos infantiles de Rudyard Kipling, un libro que en inglés se llama Just So Stories, y que en español traduje como Los cuentos como son. Son una docena de cuentos infantiles. Y bueno, así como uno leyendo poesía y aprendiéndose poesía de memoria, aprende un poco del arte de las palabras, yo creo que traduciendo también uno aprende mucho de otros escritores. Por eso me ha gustado tanto traducir del italiano, por eso me gustó tanto traducir cuentos de Calvino, cuentos de Tomasi di Lampedusa, novelas de Bufalino, y bueno, y también traduje El Cándido de Voltaire del francés, sin saber yo muy bien el francés, pero por simple adoración que siento por Voltaire. Es un ejercicio maravilloso para mantenerse activo y para hacer la lectura más detallada y profunda que existe de otro autor, de otro escritor. Genial, maestro. Bien, y ahora sí, hablando un poco más centralmente de sus obras, que en realidad siempre se han marcado y tienen una peculiaridad propia, un estilo propio. Héctor Abad Faciolince ha escrito un libro maravilloso, extraordinario. Recuerdo que cuando El olvido que seremos llegó a Perú, causó una sensación, un fenómeno literario que hasta ese momento no se había generado y muchos lo comparan después de lo que sería la publicación de autores del boom latinoamericano. El olvido que seremos, para los que lo hemos seguido, sabemos cómo surge este título tan bello, tan eufónico, pero nuestros espectadores, que son por lo general también jóvenes, quisiera usted, maestro, que nos cuente cómo surge esta aventura literaria que deviene en un libro tan maravilloso como es esta novela bellísima, que además es un homenaje digno a lo que sería su señor padre, don Héctor Abad Gómez. Bueno, yo antes de escribir El olvido que seremos, que para la mayoría de mis lectores es casi que mi único libro, había escrito otras novelas, pero incluso amigos míos, una amiga mía me dijo una vez que yo había escrito todas las otras novelas simplemente como una manera de aprender, de prepararme para poder escribir El olvido que seremos. Puede que sea verdad. Bueno, es tal vez el único libro mío que yo no he escrito porque lo quiero escribir,
sencillamente porque quiero contar la historia, sino que El olvido que seremos es un libro que yo sentía que tenía que escribir. Y durante muchos años yo pensaba que tenía que contar la historia de la vida de mi padre y la historia de su asesinato, pero entre el momento de su asesinato, que ocurre en 1987, y la publicación de este libro, que es del 2006, pues pasan casi 20 años y casi, no sé, 16, 17 antes de que yo me sentara verdaderamente a escribir esa novela sin ficción o esa novela testimonial que es El olvido que seremos. Es el libro mío que más lectores me ha dado en el Perú y en cualquier otra parte del mundo donde lo han traducido o donde lo han llevado, si es un país de lengua española. Me ha dado muchos amigos y mucha gente, pues incluso me ha desarrollado como cierta intimidad y cierto cariño por mí gracias a ese libro, pero porque hay una confusión, porque se confunden entre el que escribió el libro, entre el autor del libro y el protagonista del libro, que es mi papá y que es quien verdaderamente era la persona entrañable y encantadora, con quien a veces me confunden, pues para suerte mía, pero injustamente, porque Héctor Abad el Bueno era mi padre. No, es un libro pues que sí, tiene muchas anécdotas, desde el mismo título, que yo no sabía muy bien cuál iba a ser el título de ese libro. Tuvo muchos títulos en el trabajo, durante el trabajo de escritura, durante los años. ¿Podría mencionar algunos títulos como primicia? ¿Qué otros títulos podrían haber sido? No, usted ahora mencionó un libro mío, que el último, pues, tal vez se consiga ya en Perú, que son mis diarios, que son en lo que fue presente. Si lo encontrara ahora, hay una lista de los títulos posibles que yo buscaba para El olvido que seremos, pero no me acuerdo de la página y no la puedo encontrar. Pero si alguien tiene curiosidad por saber cómo un escritor trabaja en sus títulos, pues puede buscar en los diarios de qué manera yo sufría para tratar de encontrar un título. En todo caso, el origen del título, que es un título que a mí me parece muy bonito, y lo puedo decir porque no son mías esas palabras. El origen es que cuando a mi papá lo mataron, el 25 de agosto de 1987, y cuando mi mamá y yo llegamos al sitio donde estaba mi papá tirado entre una acera y la calle, en la calle Argentina de Medellín, mi mamá le quitó la argolla de matrimonio y yo busqué en el saco, en los bolsillos de su saco, qué podía ver, y encontré, entre otras cosas, pues 2 papeles. Era un poema envolviendo a una lista de personas amenazadas de muerte. En esa lista estaba el nombre de mi papá, y el poema que envolvía esa lista de amenazados de muerte, a algunos de los cuales los mataron, pero el primero fue mi padre. Ese poema empezaba diciendo: ya somos el olvido que seremos. Durante un tiempo el libro se llamó Ya somos el olvido que seremos, pero en una conversación con mi editora Pilar Reyes y con la escritora Laura Restrepo, ellas me aconsejaron acortar el título, que no fuera un endecasílabo sino un octosílabo, y dejó de ser Ya somos el olvido que seremos y se volvió El olvido que seremos, que es un verso de Borges, que no está en sus obras completas, pero que yo estoy seguro de que es un verso de Borges. Porque además lo podemos encontrar, los que quisiesen, además después de leer la novela El olvido que seremos, después de encontrarse con esta gratísima lectura, en este libro está todo, maestro. En realidad, toda esa peripecia que usted realiza para encontrar el verso, los poemas los 5 poemas publicados dentro de los 5 poemas, ¿cómo se da toda esa trayectoria, ese viaje fantástico que parece literatura, literario?
Sí, a veces el origen de un libro puede ser incluso la indignación o la rabia. Cuando El olvido que seremos tuvo éxito, el éxito tiene muchos enemigos, usted sabe. El éxito es imperdonable. Entonces alguien se puso a decir que, bueno, que eso era mentiras, que el poema no era de Borges, que yo me había inventado esa historia para vender libros, que yo era muy hábil en el marketing literario, etcétera. Y un poeta dijo que, bueno, que ese poema no era de Borges, sino que lo había escrito él imitando a Borges. Es un poeta colombiano muy simpático que se llama Harold Alvarado Tenorio. Yo tenía una buena relación con él y le escribí y le dije, qué interesante, qué bueno que me aclares, porque nunca había tenido muy claro cuál era el origen de ese poema de Borges que no está en su obra poética. Dime cuándo lo escribiste y dónde lo publicaste para ver de dónde lo copió mi papá. Y él me dijo, yo lo escribí en Nueva York y lo publiqué por primera vez en la revista Número, una revista colombiana de literatura que ya cerró, en tal mes del año 1993. Yo le dije, bueno, pero si lo escribiste en el 93, ¿cómo es posible que mi papá lo llevara en el bolsillo en 1987? Y entonces él me dijo, pues no sé, entonces tu papá llevaba el poema en el bolsillo antes de que yo lo escribiera. Y esas cosas, pues bueno, esas cosas pueden ocurrir en un cuento de Borges, pero en general en la realidad no ocurren. Y eso no sé, a partir de ahí me obsesioné con la idea de que tenía que encontrar el origen de ese soneto sobre el olvido, de ese soneto olvidado de Borges sobre el olvido. Y durante muchos meses me dediqué a hacerlo. Y ese libro que usted mostró, más de la mitad, es una ensayo historia que se llama Un poema en el bolsillo, y ahí yo cuento cómo llegué a encontrar de dónde había salido ese poema, de dónde lo había tomado mi padre, dónde lo había copiado, dónde incluso lo había leído en voz alta y había quedado grabado. Bueno, los que quieran saber los detalles, en la primera mitad de Traiciones de la Memoria está ese libro. Ahí está toda la historia. Está ahí, sí. Es cierto. Y un poco hablando específicamente, porque lo que queremos es generar, además de los lectores que usted tiene, ese otro público joven que se acerca más, cada día más a la literatura y particularmente a la literatura colombiana, ¿no? Dentro de lo que sería esta novela bellísima, como es El olvido que seremos, pero también está la otra parte, aparte la figura del padre, y eso es lo que algunos amigos lectores hemos llegado, ¿no? La figura también de la familia, de la hermana, de las hermanas, ¿cierto? Es en la muerte, por ejemplo, y no quiero con esto spoilear un poco a los futuros lectores, pero esa muerte también de la hermana trágica, que fue por decirlo así, la artista o la primera artista de la familia, ¿cierto? Sí. ¿Cómo entonces ese libro se sugiere no solamente es la figura paterna que es, por decirlo así, el personaje que discurre toda la trama, pero también está esa otra figura, ¿no? que aparece ahí? Sí, yo tuve la suerte de crecer en una familia muy feliz, en una familia llena de mujeres, una familia. Yo tenía 5 hermanas, una de ellas se murió a los 16 años de cáncer en la piel. Pero crecimos y mis padres nos hicieron creer, afortunadamente, nos dieron esa ilusión de que la vida era una cosa muy bonita, de que la vida era una gran alegría, de que la vida era para cantar, pasear, jugar, morirnos de la risa, ir al campo, comer, bueno, en fin, y también ayudar, también pensar en los demás, pero que la vida era maravillosa. Y yo crecí en medio de esas voces, de esas canciones, esos bailes de mis hermanas y del mujererío que había en mi casa, porque había un montón de mujeres, y las mujeres, pues, por lo menos las de mi casa, eran una alegría permanente, y yo creo que eso está reflejado también en El olvido que seremos.
que no quiere ser un libro triste en el que solo se cuenta con rabia o con tristeza el asesinato de un hombre bueno, que fue mi padre, sino que quiere ser también un libro que celebra la vida tal como mi papá nos enseñó a celebrarla. Él era un médico que defendía la vida y que odiaba la muerte precisamente por su amor a la alegría y a las cosas bonitas que tiene la vida. Entonces, en ese sentido, yo creo que pude escribir también este libro sin resentimiento, sin dolor, sin rencor, por esa experiencia primera de una infancia y una adolescencia, pues con dificultades, por supuesto, como todas las vidas, pero en general muy feliz, muy tolerante, muy agradable. Esa relación que usted tiene con su padre y como lo ha mencionado antes, y que también hay que diferenciar de la fabulación que hay en la novela, en el libro, testimonio, con la vida real. Sin embargo, cuando uno también lee su vida a través de otros libros y además de su biografía, ve que hay bastantes coincidencias. Entonces, esa relación que tiene usted con un padre al cual los de la derecha lo ven como comunista, los de izquierda lo ven como de derecha, y al final ese asombro que tiene su propio padre con su esposa, su madre, en este caso de que no se sabe cómo es que lo tratan los demás. Lo que sí se sabe es que es una persona justa, una persona honesta, una persona idealista, podría decirse también, un luchador social, el haber ido a las comunas, a los lugares más pobres, el haber, uno de los primeros que inclusive practicó esto de las inyecciones, ¿cierto? Entonces, ¿por qué un hombre tan bueno, tan justo, termina, y que al final ustedes lo mencionan en un documental maravilloso que existe sobre su libro, que no se sabe al final quién fue o quiénes fueron, en este caso, los que llegaron a hacer semejante crimen, ¿cierto? Esa figura también del padre que a usted lo consiente bastante, o al menos al narrador de la novela lo consiente bastante, y que le dice que si no quiere ir al colegio ese día, entonces no va, pero el siguiente va. Un padre que también lo insta a leer muchísimo, que lo lleva a ver La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Un padre que es cultísimo, ¿no? Una figura extraordinaria, maravillosa. Sí, yo creo que en últimas pues lo mataron los que tenían una visión de la vida y del mundo opuesta a la de él, las personas que odian la felicidad, odian la vida y odian cualquier celebración del amor y de la belleza. En Colombia en esos años esa actitud estaba representada sobre todo por los paramilitares, aliados en parte del ejército, aliados de ciertos sectores de la extrema derecha en Colombia. No se sabe exactamente quién, pero fueron ellos, con órdenes de personas que no se ensuciaban las manos, los que mataron a mi papá. Y sí, en ese documental que lo hizo mi hija, Daniela Abad, que incluso ganó un premio en Lima, y eso a ella la enorgullece mucho, que se llama Carta a una sombra, pues fue algo hecho muchos años después por mi hija, yo diría unos 10 años después de que el libro se publicó, y fue bonito ver que en los documentos que ella encontró, en las voces, en los periódicos, en las grabaciones de canales de televisión, un poco se confirmaba lo que yo había tratado de contar en el libro. Y es una novela, Jonathan, puedes decir que el narrador soy yo y puedes decir que, es decir, lo que hay en la novela, si no es verdad, es como yo recuerdo la verdad, es decir, es absolutamente fiel a los hechos, tal como yo lo recuerdo y tal como algunos documentos me lo confirman y tal como los documentos que encontró mi hija Daniela para el documental también lo confirman. Es cierto. Y dígame, ahora tenemos también como un estreno o una primicia para los espectadores de Canal Literario, que hay película ya con un maestro, ¿cierto? Fernando Trueba, si no me equivoco, que es el director de esta película, y hemos leído acá en Lima
cómo es que se gesta, ¿no?, esa relación también que da para una amistad, como es la que usted tiene, el escritor y uno de los también directores de cine más importantes actualmente? Sí, pues algo muy bonito que me ha pasado en la vida es que yo escribo esa novela sin ficción sobre una experiencia mía, sobre la vida de mi padre. Después mi hija hace un documental basada en ese mismo libro, con Miguel Salazar, el codirector. Y años más tarde, el año pasado, después de otro año de conversaciones, un gran director de cine, un gran artista, un intelectual encantador, entrañable, como Fernando Trueba, pues hace una película, digamos, de ficción. Él reconstruye el libro y hace aquí en Medellín, durante casi 3 meses, el rodaje de la vida de esa familia de la que hemos venido hablando, de esa casa llena de mujeres y que cantan y que bailan y que son muy felices, y de ese médico obsesivo con la higiene. En estos momentos de pandemia es muy oportuno que nos lavemos las manos muy bien todo el tiempo, que vacuna contra la viruela, contra la fiebre amarilla, contra la poliomielitis, que es un obsesivo de las vacunas en las montañas y en las selvas de Colombia. Bueno, eso ya a través de su propia lectura lo hace Fernando Trueba en esta película, además con grandes actrices colombianas en el papel de mis hermanas, de mi mamá, y con un gran actor en el papel de mi papá, que es Javier Cámara, un gran actor español que además físicamente se parece bastante a cómo era mi papá, y desde el principio quisimos que fuera él el protagonista, el que tuviera el papel protagonista. Bien, y ahora hablando un poco más de otros libros que usted ha escrito, entre los múltiples que tiene, tenemos una visión un poco que podría decirse, no sé si mencionar como contraponer, o mejor dicho, que resulta el conocimiento de aquel lugar donde de repente la familia conoce, que es, en este caso, La Oculta, ¿no? Esta novela que ya tiene a tres voces que van contando, ¿cierto?, una visión propia de lo que sería esta finca familiar, se podría decir, donde aquí ya no es el padre muerto, sino es la madre, ¿cierto? ¿Cómo surge, cómo se da el génesis, en este caso, de La Oculta? Bueno, La Oculta tiene que ver con una región de aquí, de Antioquia. Los Andes colombianos son muy distintos a los Andes peruanos. Aquí llueve mucho, llueve muchísimo todo el año. Entonces, todo es intensamente verde, casi tan verde como en la selva amazónica, pero es en unas montañas tan escarpadas como las montañas, no sé, del Cusco. Aunque sin monumentos tan maravillosos como los que dejaron los incas, eso sí, no lo tenemos. Aquí las cosas las hizo la geografía, pero nuestros indígenas, salvo algunas excepciones, sobre todo en orfebrería, no llegaron nunca a un desarrollo artístico y arquitectónico como el de ustedes. Pero entonces, en estas montañas del centro de Colombia, de Antioquia, de donde somos nosotros, hay un gran apego a la tierra y no a grandes haciendas, porque en esta región no hubo grandes encomenderos, no fue una región como de una colonia importante. En la colonia española esta era una de las regiones más pobres y atrasadas e intransitables del mundo. Ni siquiera Humboldt pudo entrar a Antioquia porque los caminos eran intransitables y las montañas demasiado complejas y el barro y las lluvias torrenciales. Pero aquí entonces se formó algo que hubo como una especie de colonización muy particular, en que muchas personas tuvieron acceso a pedazos de tierra no muy grandes, y eso hace que nosotros tengamos un apego muy especial
al pueblo de donde vienen los abuelos, los bisabuelos o el padre. Entonces esta novela tiene que ver con el pueblo de mis abuelos y de mi padre, que es Jericó, y con un pedazo de tierra que mi familia conserva cerca de ese pueblo, cerca de Jericó. Pero esta sí es ficción, es decir, esta novela sí es ficción. Parte de esa experiencia de la finca de mi abuelo y de mis bisabuelos, pero está transformada porque, pues, para empezar, porque yo no me sabía bien la historia de todo, entonces está hecha con mucha, para completar todo el cuadro, toda la figura, está hecha con desmemoria, o con ese otro nombre de la desmemoria que es la imaginación. Es también el libro que le sucede al olvido que seremos, ¿cierto? Es el libro que en este caso le ha permitido también continuar como un escritor activo, porque imaginamos sus lectores o esperábamos que después del olvido que seremos vendría otro olvido que seremos parte 2, decirlo así. Algo como lo que le ocurrió a García Márquez con 100 años de soledad, que todo el mundo esperaba la segunda parte de 100 años de soledad. ¿Cómo usted se propuso en este caso escribir una novela que ahora sí es ficción, netamente ficción? El hecho de que esté la familia nuevamente como un retorno a la semilla, ¿cierto? Sí, fue una novela que me costó mucho escribir, que abandoné. Incluso cuando estuve en Lima, en la primera Bienal Vargas Llosa, yo les dije allá en público que me sentía como en un sínodo de obispos, que me sentía como un cura ateo en un sínodo de obispos. Lo dije delante de Javier Cercas, de Rosa Montero, de Mario Vargas Llosa y de muchos otros escritores de toda Hispanoamérica. Les dije que yo ya no era capaz de escribir y que los admiraba mucho a ellos, pero que yo había perdido por completo la fe, no en la literatura ni en la escritura, sino la fe en mi propia escritura. Y fue importante esta Bienal para mí porque ahí tanto Cercas como Rosa Montero, como Vargas Llosa, me regañaron en público por mi falta de fe. No, pues no, Cercas daba puñetazos y decía, coño, ¿qué vas a decir? Y bueno, y esos regaños como que me animaron tiempo después a empezar otra novela que yo empiezo siempre en cuadernos, y esa otra novela se me perdió en una borrachera. Yo iba en bicicleta para la casa y se me cayó del bolsillo, y como se perdió esa novela, entonces dije, bueno, tengo que retomar la que había abandonado, La Oculta, y fui capaz de pasarle limpio, de cambiarle el punto de vista, de angustiarme menos porque nunca iba a poder escribir un libro tan bueno como El olvido que seremos, y de escribir, a pesar de que ahora lo que se usan son novelas mucho más de un estilo muy distinto. Esta de alguna manera una novela anticuada, una novela rural, una novela sobre una finca. Eso parecía como no sé, como de los tiempos de Arguedas, una cosa como anticuada. Yo espero haberle logrado dar alguna vuelta para que suene menos así, para que tenga una validez más contemporánea, y bueno, logré sacar La Oculta, y también ha tenido, pues no tantos lectores como El olvido, ni tantas traducciones, pero sí a muchos lectores afortunadamente les ha gustado. Eso es cierto. Y en justo he mencionado justamente, hablando de cómo es que se da esa nueva ambientación, ya ahora rural, pero con un lenguaje, digamos, cosmopolita, ¿no? Y eso es gracias, imaginamos los lectores, que es al hecho mismo de haberse encontrado usted en diferentes lugares y buscar un lenguaje propio, un lenguaje que lo distinga de los demás autores, ¿no? Y aquí una pregunta que quizá los lectores que lo seguimos, ¿qué lecturas peruanas, de autores peruanos, usted ha leído o que tiene reminiscencia? Ha mencionado a Arguedas, por ejemplo. Otros autores que usted realmente tenga presente, poetas, novelistas. Sí,
Bueno, antes quisiera decir que eso que dices de algo más cosmopolita se da también porque yo esta novela la termino de escribir en Berlín, fue allá donde se me perdió el cuaderno. Y yo me imagino que uno de los hijos, Antonio en la novela, vive en Nueva York, que es una ciudad en la que yo también viví durante algunos meses. Me imagino que es gay. Y entonces hay una perspectiva más metropolitana desde una gran ciudad, de lo que es pues, la gran ciudad por antonomasia, que es Nueva York, pero que este muchacho gay, músico en Nueva York, siente de todas maneras una nostalgia inmensa por el sitio, ¿no? Y entonces, ya que me preguntas por escritores peruanos, pues entonces yo me sentía un poco como César Vallejo en París, que dice en un poema que estará haciendo a esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí, ahora que me asfixia Bizancio y que murmura la sangre como rojo coñac dentro de mí. Ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir, ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando, qué frío hay, Jesús. Entonces, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho aprenderme versos. César Vallejo me fascina. Hay otra poesía de él que me encanta, que es muy sencilla. Es quien no tiene su vestido azul, quien no almuerza y no toma el tranvía, muriendo de costumbre y llorando de oído. Ay, yo que solamente he nacido, ay, yo que solamente he nacido. Quien no se llama Carlos o cualquier otra cosa, quien al gato no dice gato, gato. Ay, yo que tan solo he nacido. Ay, bueno, y así sigue. Me lo sé todo, pero no quiero ahora exagerar. Y en cambio, una novela muy política y muy rural que leí cuando estaba leyendo Angosto, cuando estaba escribiendo La Oculta, que se llama Tungsteno, y que es sobre minas en la cordillera peruana. Es una novela muy mala y muy decepcionante. Qué triste, porque ahí se impone la ideología comunista, se impone sobre el novelista y él quiere demostrar una tesis. Entonces se convierte como en esas novelas de escritores muy católicos que no quieren contar una historia, sino demostrar por qué, por ejemplo, el pecado contra el sexto mandamiento destruye y es muy dañino para una familia. Entonces, yo que soy un antiminero, bastante convencido por motivos ecológicos más que ideológicos, yo que en La Oculta me opongo, digamos, a la minería del oro, no encontré en esa novela de Vallejo, a quien tanto quiero en poesía, nada tan válido. ¿Qué más he leído? He leído, no sé, novelas de Gamboa, cuentos de Gabriela Wiener. Hay un muchacho de apellido Llosa, incluso escribió un cuento en el que yo soy el protagonista y se lo agradecí muchísimo. Pero bueno, para mí, para la escritura de mis diarios y para atreverme a publicarlos, la tentación del fracaso fue fundamental. Y los cuentos de él, La juventud en la otra ribera, los cuentos reunidos ahí, o sus apuntes que son casi diarísticos también. ¿Se está refiriendo a Ramón Ribeiro? Sí, por supuesto. Es muy, muy importante. También gocé muchísimo con Bryce Echenique, muchísimo con sus novelas. Las disfruté hasta morirme de risa. Sentí mucho que por un problema tal vez de antidepresivos y por tener que entregar artículos hiciera esos plagios tontos, el que había sido tan original. Bueno, no sé, digamos que se me ocurren esas personas en este momento.
Bueno, Alonso Puerto es no solo un escritor al que quiero y admiro muchísimo, sino que es un gran amigo y siempre es mi guía por los laberintos de Lima. Lo quiero mucho. Tengo muchos amigos, una bibliotecaria y gran lectora de poesía, Gracia Angulo, es muy buena amiga mía también. Y así. Excelente, maestro. Y hablando un poco de lo que usted menciona, que es el hecho mismo de que la ideología no se trastoque en sus obras, en sus novelas particularmente. Sin embargo, esto lo podemos llevar al plano político, que a pesar de todo, de que es en su obra, la obra de Héctor Abad Faciolince, siempre está la literatura de por medio, es decir, la fabulación, la creación, la ficcionalización. Sin embargo, también se recoge la parte política, como usted lo menciona anteriormente, y además también está, por ejemplo, en El olvido que seremos, esto de las guerrillas, esto de lo que está como trasfondo y que curiosamente hace ver de que un escritor como usted no pierde esa crítica, por decirlo así, sutil, ¿no? Utilizando esta palabra, de lo que ocurre en Colombia. Colombia, desde la visión de Héctor Abad Faciolince, desde la juventud de Héctor Abad Faciolince, ha cambiado. Pero ha cambiado. ¿Cómo podría ser usted, o cómo nos mencionaría, cuál es la visión que tiene de esta Colombia actual, de lo que ha vivido usted anteriormente? Sí. Yo creo que en general un buen escritor no deja que su ideología política, sus creencias religiosas, el partido al que pertenece, sus convicciones filosóficas, no deja que todo esto que acabo de mencionar convierta sus novelas, sus obras de ficción en un panfleto, en una perorata. Ahora en la lista que hice de escritores peruanos no mencioné a Mario Vargas Llosa, pero él es un ejemplo de esto. Él, cuando era comunista, sus novelas no eran el reflejo de la ideología comunista. Y cuando se volvió un liberal y tal vez emigró hacia posiciones cada vez más que podemos incluso pensar que son de derecha, sus novelas son siempre absolutamente leales a los personajes. Y si él habla de un guerrillero, de un hombre de izquierda o de un populista religioso, él es leal a esos personajes. Él no se pone los anteojos del color azul o rojo de lo que él cree, sino que él se pone en la literatura a producir personajes poliédricos, complejos, que no son blancos o negros en sus mejores novelas. Un poco como Tolstoy, que era un machista en su vida, en muchos sentidos, pero en Ana Karenina es un alegato desde el punto de vista de una mujer adúltera y en últimas una defensa de la libertad de una mujer. Entonces el cristianismo mesiánico y un poco loco de Tolstoy no está ahí, él es leal a sus personajes. Así como en los poemas de Vallejo no está en los mejores, en unos malos sí, pero en los mejores poemas de Vallejo no está el militante comunista, sino un gran creador de ritmos, de palabras, de variaciones originalísimas. Entonces, yo aspiraría, yo tengo una ideología, yo tengo un pensamiento político, tengo unas convicciones, hay cosas que considero justas y otras injustas, pero yo aspiraría a que mis novelas no fueran tampoco el reflejo de mi ideología, de lo que puedo escribir en un artículo de prensa, de opinión, sino que mis novelas sean leales a lo que estoy construyendo, a los personajes que estoy imaginando. La política está, pero la política de mis libros está muy filtrada por la experiencia familiar, por lo que le duele a un hombre de izquierda, a una familia de izquierda, ser asesinado por los paramilitares, y a lo que le duele a un finquero, a un hacendado, a un hombre rico, un poco más bien de derecha, muy convencido de la propiedad y de la tradición, pero lo que le puede doler a una persona así, un secuestro de la guerrilla. Entonces yo quiero sentir el dolor del familiar secuestrado, del familiar del secuestrado,
y quiero sentir el dolor de la familia que sufre por las masacres de los paramilitares. Más allá de mi ideología, quiero entender a las personas, a los seres humanos que sufren por A o por B, y no me importa la ideología que los hace sufrir. Sufrimiento es igual, venga de la derecha o de la izquierda, y lo horrible es el sufrimiento. Y uno no debe decir que este sufrimiento es bueno y el otro sufrimiento es malo. Todos esos sufrimientos son malos. Bien, maestro. Y un poco recapitulando esta idea y hablando un poco ya de lo que es la ficción, como lo hemos venido haciendo, lo que usted menciona, esto en su libro Traiciones de la Memoria, ¿no? En la tercera parte, bueno, la segunda y la tercera parte que también conforman parte de este libro maravilloso, estos 3 relatos, ¿no? Hay un cuento que ahí se da y este cuento particularmente de este hombre que de repente se encuentra un colombiano que llega a Europa, está en Italia, pero de repente no puede enseñar español porque de repente dice que es colombiano y no es español. Entonces, este personaje ficticio se trastoca un poco, se convierte en español porque de todas maneras el apellido le puede ayudar por ahí, por los orígenes, ¿no? Árabes, y al final él también se cuestiona esa especie de nacionalismo que ha dejado de lado y que ahora se encuentra frente a lo que sería pues y una persona que sí le permite él poder desarrollarse, que se convierte en su amante, ¿no? Entonces, en esta parte que nos muestra a un narrador de Héctor Abad Faciolince distinto, ¿cómo es que esos cuestionamientos se dan en la vida propia del escritor? Sentirse un expatriado, un apátrida, por decirlo así, en un lugar distinto, porque además le ayuda el color de piel, como también menciona ahí en el texto, y hace que también nos haga pensar, ¿no? ¿Cómo lo concibe usted? Y además, una pregunta que espero no sea indiscreta, menciona ahí, le he sido infiel a mi mujer, a mi esposa, he regresado, hay unas partes que menciona. Entonces, ¿cómo nos podría explicar esto, maestro Héctor Abad? Bueno, ese relato que se llama Un camino equivocado está muy basado también en mi experiencia. Para seguir como en ámbito peruano, en estos días yo he estado leyendo los comentarios reales del Inca Garcilaso. Ahora lo vi aquí, porque tenía que citar en un artículo que estaba escribiendo algo que había leído de él. Y yo creo que yo me sentía un poco como el Inca Garcilaso en España, un mestizo despreciado por ser un mestizo que, a pesar de ser hijo de un capitán de La Vega, de una familia muy antigua española, por ser hijo también de una sobrina del gran rey incaico, que él no desprecia, pero por ser hijo natural, hijo bastardo de ese capitán con esa princesa inca, pues en España tiene una crisis de identidad, porque así como al personaje de ese cuento mío le hacen sentir que él habla mal el español, porque lo habla con el acento nuestro de los Andes, peruanos o antioqueños, que él no sabe bien el español y que él para enseñarlo tiene que hacerlo como lo hacen con el castellano peninsular, porque ese es el auténtico. Y entonces tengo yo que hablar de otra manera. Y como, bueno, el rector del colegio donde yo he estudiado era un español, nosotros, bueno, nos gustaba imitarle. Y vamos, que lo podía hacer y me he dedicado a decir que yo era español como cualquier otro. Y luego, entonces, esa mimetización me servía para poder dar clases. Porque yo era pues no lo sé, un mestizo. Y eso que, y bueno, pues sí, por suerte yo era como de los blancos de mi casa, porque en mi casa hay una hermana morenísima, que parece más indígena, y yo era, entonces ahí me camuflaba más y me creían más que no era tan mestizo.
Pero hay algo tan bonito que dice el Inca sobre sus dos vidas, que me gustaría leerse. Pero es que ya no sé dónde está. Pensaba que estaba acá. Bueno, él hace un recuento de cómo les dicen ahí en el Cusco a los hijos de español y de española nacidos allá, dicen criollo o criolla, por decir que son nacidos en Indias. Explica de dónde viene la palabra criollo. Y luego dice, a los hijos de español y de India, o de indio y española, nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias, y por ser nombre impuesto por nuestros padres, y por su significación, me lo llamo yo a boca llena, y me honro con él, aunque en Indias, si a uno de ellos le dicen, sois un mestizo, o es usted un mestizo, lo toman por menosprecio. Es muy bonito cómo el Inca es capaz de no despreciar ni a su madre ni a su padre. Se siente muy orgulloso de ser el hijo del capitán no sé qué de la Vega y de ser el hijo de, bueno, tampoco me acuerdo el nombre de su madre. Pero, ¿sabes? Chimpón. Ah, bueno, qué bueno que hiciste un buen bachillerato. Yo llegué muy tarde al Inca. Entonces, mi situación en Italia, cuando buscaba trabajo, era un poco la del mestizo Garcilaso de la Vega en el siglo XVI, a mediados, cuando no había pasado mucho tiempo de la conquista del Perú, y cuando cuando va por primera vez a España a tratar de ganarse la vida con una herencia que le había dejado el padre. Así es, maestro. Es siempre, como dicen acá nuestros espectadores, un deleite escucharlo, es siempre una cátedra de literatura. Y ya para ir finalizando, porque sabemos que está usted con sus tiempos, la última parte, los ex futuros. Como escritor hace un recuento de lo que ha sido, de lo que es para una persona sentarse y ponerse a escribir. Pero también menciona qué hubiese pasado de aquel Héctor Abad Faciolince si no se hubiese dedicado a escribir. Quizá ahora sería profesor, catedrático, hubiese llevado otra vida. Esos ex futuros, Héctor Abad Faciolince, ¿se arrepiente de algo en estos momentos de vida? Bueno, la idea de los ex futuros es una idea de don Miguel de Unamuno. Él escribió que los ex futuros son esos yoes que uno va dejando en el camino de la vida cuando tiene encrucijadas. Y puede estudiar medicina o estudiar periodismo y empieza a estudiar medicina, como lo hice yo, y luego ante los primeros locos en el manicomio dice, yo no seré nunca capaz de ser médico, se arrepiente y se va por el camino de las letras. Entonces sí, hay un ex futuro mío médico. O Unamuno decía que Werther era el ex futuro suicida de Goethe, que no se suicidó, pero que uno de sus personajes se suicidan porque a él le pudo haber pasado eso, de suicidarse por amor. Y yo pienso que esa idea tan bonita de Unamuno, y que todos hemos pensado, todos hemos considerado, si yo no hubiera estado esa noche en esa fiesta donde conocí a esta persona, que luego sería mi mujer, no tendría estos hijos, etc. Todos hemos pensado que hay caminos que se nos abren de repente por los azares de la vida. Es una idea, creo yo, con muchas posibilidades literarias. De algún modo, la fantasía es recrear esos ex futuros que pudimos haber sido nosotros. Un ex futuro mío que lamento no haber sido y que ya no tengo tiempo para hacer nunca más es un ex futuro músico. En algún momento yo pensaba que me hubiera gustado ser cantante, pero soy afónico, me pongo afónico muy rápido. Entonces será en una vida distinta, en otra encarnación. Tal vez llegue a ser músico, porque en esta ya no fue. Estupendo, maestro. Es un deleite, como siguen mencionando nuestros espectadores. Le envían saludos desde Arequipa, desde Lima también. Menciona que es una ciudad fascinante.
Ha sido conmovedor, dice, escuchar de sus labios recitar a el gran poeta César Vallejo y además esa memoria que es como un personaje digno de Borges, Funes el memorioso, pero en este caso un gran escritor con una memoria tan grande como la suya. Ay, ya quisiera yo tener memoria. Solo tengo memoria para la poesía, pero para casi nada más. Muy bien, maestro. Muchas gracias por habernos permitido entrevistarlo en este espacio Canal Literario. Le enviamos un fuerte abrazo fraterno y muchas gracias. Y finalizando, después de lo que fue presente, ¿hay otro proyecto más en camino? Sí, estoy escribiendo una novela. Ha sido difícil compaginarla con este coronavirus, con esta peste, con esta pandemia, porque en estos meses todo parece muy poca cosa. Toda historia parece muy poca cosa comparada con lo que estamos viviendo. Estoy tratando de encontrarle sentido a contar la historia que quería contar, a pesar de que esta realidad me ha trastornado mucho todo. La imaginación, el pensamiento, la memoria, las ganas de escribirla. Estoy luchando con ella por ese motivo, pero espero poderla sacar adelante. Perfecto, maestro. Muchas gracias y ha sido un gusto desde Lima, Perú. Muchas gracias, maestro. Un fuerte abrazo fraterno. Cuídese mucho. A mis amigos peruanos, los quiero mucho. Chao. Gracias, maestro.